Vamos a ver un poco lo que está pendiente para estas clases. Sí, estoy compartiendo pantalla. No, Inge, no le sale la... No, y ¿Sí no o está no? grabando la clase tampoco. Perdón. La clase, Inge, no la está Perdón. grabando. ¿Sí o no? No está grabando la clase. Ya. Comparto pantalla. Sí, en que la pantalla sí se le ve. Ya. Ahí sí estoy compartiendo. ¿Sí o no? Sí, Inge, Sí, sí está Inge. compartiendo. Ya. Bien. Entonces, bueno, así, continuando con lo que hemos estado viendo en clase, bueno, hoy vamos a seguir con Fusion. Vamos a ver un poco de fresadora en Fusion, una introducción. Y de acuerdo a lo que hemos venido haciendo en las prácticas, eh, estas 2 semanas, la semana, esta que sería semana 16 y semana 17, será la última semana. Sí. Entonces, entre estas 2 semanas son 2 prácticas. Práctica 1 va a ser el mecanizado en torno. Entonces, para el plano y el programa. Entonces, en el plano se especifica dónde está ubicado el punto de referencia. Y bueno, ahí podemos ir viendo las dimensiones. Una vez que se fabrica, comprobamos con el plano. Y la práctica 2. Entonces, con esas prácticas terminaríamos lo que está programado para este semestre. ¿Sí? Entonces, los grupos deben de tener estas dos cosas, estas dos prácticas. Entonces, bueno, no vamos a hacer un informe con el formato que les había mandado, sino solo van a hacer un pequeño documento donde se evidencian que han hecho las dos prácticas. Sí, y ahí, bueno, para ver los nombres. Ya sí tengo los nombres de los que han trabajado en las diferentes prácticas, pero de todas maneras en el documento que van a mostrar de evidencias, ahí van a poner los que han trabajado en cada práctica. Entonces el documento de evidencias es básicamente un pequeño
o donde se muestra un procedimiento así rápidamente de qué es lo que han hecho. Entonces aquí en ese documento va a estar la práctica 1 y la práctica 2. Y este de aquí va a corresponder a la evaluación número 4, las dos prácticas. O sea, con este documento de evidencias ya justificamos lo que han hecho para esta evaluación 4. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Inge. La práctica 1 es la que hicimos ayer, ¿verdad? La práctica 1, sí, o sea, es que son dos prácticas como está aquí, ¿no? Semana 16, que fue ayer, y semana 17, el próximo martes. Pero el orden puede cambiar porque un grupo empezó por la práctica 2 y entonces les queda pendiente la práctica 1. Otro grupo hizo la práctica 1 y le queda pendiente la práctica 2. Pero a la final tienen que tener todas las dos prácticas. Sí. Si es que alguien vino la semana 16, pero no viene la semana 17, entonces solo tendría la mitad de la nota. Sí, porque hay veces que, digamos, que ya no vienen la siguiente semana, entonces quedaría solo la mitad de la nota y en ese caso tendrían que ya recuperar con otra evaluación la siguiente o el porcentaje que les falta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, para las que no hacen prácticas, van a hacer la evaluación 4 en el cloud. Les voy a subir. Este es solo para los que no van a hacer ninguna de las dos prácticas. Van a hacer la evaluación 4 en el cloud. De las otras asignaturas, ¿ya han estado haciendo la evaluación 4? Esta semana igual, Inge, nos pusieron los horarios. Esta semana, ya. Bueno, nosotros vamos a hacer la siguiente semana de pronto, porque necesitamos ver, o sea, ustedes tienen que ver si es que alguien no viene a la práctica 2, ya le va a tocar hacer, o sea, si alguien no viene a la práctica la semana 17, obligadamente ya le tocaría hacer la evaluación 4. ¿Sí? Entonces, Vallejo, Sí, Inge. ¿estás ahí? Ya habla con el curso y mira qué día van a hacer la evaluación 4. Los que no vienen a las prácticas, ¿no? ¿Qué día quieren dar? ¿Y a qué hora? Y me avisas. ¿Sí? Listo, Inge. Yo ya hablo con los compañeros y le informo cualquier cosa. Ya. Entonces esa sería la evaluación 4. Y bueno, y finalmente ya la semana 18, que ya no tenemos clase, es solo para examen final. Eso es lo que- Entonces, bueno, y la semana 19 sería el supletorio, me parece. Si es la 19, sí creo. 19 o 20. Bueno, pues lo dice.
Y así ya se terminaría el semestre. Hasta aquí, ¿no? Preguntas. Ya. Ahora, con respecto al que está pendiente, tenemos pendiente un final. ¿De qué es el trabajo iniciante? Ah, Perdón, Inge, ¿puede repetir lo que dijo? ¿cuál es el trabajo final que tenemos pendiente? ¿Perdón? En realizar la hoja de procesos y la simulación de una pieza que usted nos envió. Ya, entonces, hoja de procesos. Acá tiene que ponerla dentro de la hoja de procesos, va a hacer la selección de herramientas, ¿no es cierto? Eso ya habíamos hablado. Entonces aquí va a estar la selección de herramientas y la evidencia de esto también tienen que subir. Entonces la evidencia de la selección de herramientas va a ser los catálogos donde seleccionaron sus herramientas. Sí. Y finalmente los programas en WinUnisoft para mecanizar sus piezas. De acuerdo a cómo sea la pieza, que necesite 1, 2, 3 programas, eso ya depende de cada plan, ¿no? Entonces, esto de aquí ya tiene que estar subido para la siguiente semana. Estas 3 cosas. ¿Sí? Ahora, aquí los grupos, cada grupo hace de acuerdo a su plano, ¿no es cierto? No sé si ya hicieron nuevamente los grupos, porque inicialmente habían hecho los grupos que teníamos así. Entonces, grupo 1, esto yo saqué del Classroom, ¿no? Donde está... donde está la parte que tenían que hacer los grupos, ¿no? Pero bueno, si eso no está actualizado, ya ponen, ustedes actualizan. Pero aquí igual tomar en cuenta esto también para entregar, que habíamos hablado. Bueno, esto no. Selección de herramientas. ¿No? En la tarea 8 está formar grupos de trabajo. De ahí saqué esto, ¿no? Pero bueno, aquí estaban también mezclados los de actualización, algunos ya no están. Entonces de pronto volvieron a formar los grupos. Pero, por ejemplo, acá hay un grupo que tiene 4 y un grupo que tiene 2. Entonces, los grupos tienen que tener 3, ¿no? Ningún grupo puede tener 4. Entonces, si hay un grupo de 4 y un grupo de 2, ya no se les considera esos, porque el grupo de 2 debería tener 3, ¿no? Porque por eso hay un grupo que tiene 4 y otro tiene 2, porque están mal divididos.
Porque acá hay otro grupo de 6 que tiene, que el grupo número 6 dice, están 4 también, ¿no? No pueden estar 4. Entonces, de esto ya habíamos hablado, me parece que ya habían corregido eso, pero si no han corregido, tienen que corregir. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, ¿Ninguna Inge. pregunta? ¿Todo está claro? ¿Ya han establecido los Sí. grupos? Sí, Inge. ¿Para qué fecha sería de entregar el trabajo final, Inge? Mm, Tengo el internet, me está fallando un poco, pero ya estoy de nuevo. Les decía, si ya establecieron bien los grupos, ya debieron haber establecido porque esta tarea ya tiene como 2 meses, ¿no? Sí, Inge, ¿Sí o no? de mi parte sí. Inge, una pregunta, ¿hasta qué fecha máxima podríamos Ya. entregar el trabajo final? Este trabajo final probablemente les deje hasta el viernes, puede ser. Y de ahí pasar notas ya, promediar todo con todos los trabajos y eso. Examen final. Se le escucha un poco mal, ingeniero. No se le escuchó nada, Inge, de lo que explicó. Se le entrecorta. Bueno, sigo teniendo problemas, pero bueno, les decía que hasta el viernes. Y luego ya 18 exámenes y ahí promedio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo, ingeniero, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Inge, no sé si es que le pues, habría la posibilidad de que nos pueda dejar un poquito el trabajo hasta el día sábado o domingo, Inge. Por favor, Ya hasta el sábado. sí, Inge, Hasta el sábado sería porque de ahí ya tengo que revisar y eso toma tiempo. Y luego preparar los exámenes finales. Entonces de ahí se acumula mucho. Entonces sería, y luego ya toca pasar notas, ¿no? Entonces hasta el sábado podría ser. ¿De acuerdo? Pero el sábado de la semana 18, ¿verdad, Inge? No, o sea, el sábado de esta semana. O sea, no esta semana, sino el sábado. Esta semana es 16.
la siguiente semana 17. Entonces sería el sábado 9 de octubre. Sábado 9 de octubre, que es, bueno, esa sería la fecha máxima para entregar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Inge, ¿y esa nota, eso lo equivale a una nota eso? ¿Perdón? ¿Equivale solo a una nota o tiene un porcentaje, digamos, para la prueba o para el examen? Sí, esto eh, ya les voy a ver cómo les voy a promediar, pero este tiene un peso mayor que todos los otros trabajos. De acuerdo a cómo hagan, esto también podría ser también como recuperación de alguna nota que no esté bien o algo así. Pero este trabajo va a tener más peso, digamos, entre todos los otros trabajos que se han hecho, ¿no? Sí. Entonces la fecha 9 de octubre. Entonces acordémonos que nosotros hacemos, cuando promediamos, se promedia creo que 60% de trabajos y 40% de evaluaciones, si no estoy mal. Entonces este trabajo vendría a ser como el 30% de esta nota de aquí. Algo así. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No. Nada más. Es que no les he estado presentando acá. Bueno, acá les ponía, ¿no? Que este es como que los trabajos son 60% y evaluaciones 40%, y este trabajo sería como el 30%. Entonces la fecha de entrega queda para el 9 de octubre, como está aquí. ¿Sí? Sí, ingeniero, sí está claro. Muy bien. Listo. Entonces, ah, acuérdense que entonces aquí, bueno, vuelvan a poner bien aquí en esta hoja, ¿no? Que está en la semana, como ya les indiqué, donde está en la tarea 8. Y en la tarea 8 rectificar los grupos, o sea, que quede bien eso. ¿Cómo están los grupos? Máximo, como les dije, 3. O sea, que grupos de 3, no pueden estar 4. Porque yo en base a esto les reviso de acuerdo a los planos, ¿no? Que hayan hecho. Entonces, si es grupo 1, significa que el grupo 1 hizo el plano número 1. Que están esos archivos con los que ya habíamos enviado, ¿no? Entonces, este es el plano 1. Esto debería tener hecho los programas para mecanizar esta pieza, el grupo número 1. Y así, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay 8 planos. No creo que van a salir tantos grupos, pero ya, si es que sobran planos, no hay problema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Inge.
Ya, entonces ahí en esta hoja tiene que estar bien especificados quiénes son del grupo, qué grupos son, porque en base a eso se revisa. Y acuérdense de subir los archivos como habíamos hablado, ¿no? Es decir, suben la carpeta, solo se va a llamar uno. El programa, si es que son dos programas, bueno, podría ser 1.1, 1.2, 1.3. Los programas del WinUnisoft, ¿no? Sí. Y dentro del programa también le ponen los integrantes del grupo, dentro del WinUnisoft, como ya habíamos visto. Entonces, dentro de esa carpeta van a estar los programas, va a estar los catálogos, como ya habíamos indicado también, ¿no? De acuerdo a cuántas herramientas, si seleccionaron 5 herramientas, tendrían que estar las hojas de las 5 herramientas, ¿no? Entonces, digamos que yo seleccioné 5 herramientas. Bueno, ahorita no tengo que esta información, pero ahorita no tengo aquí unas herramientas, pero a veces este internet está cada vez peor. Bueno, entonces sí está claro, ¿no? ¿Qué dice? Sí, jefe. Ya, bueno. Pues vamos a seguir avanzando con la clase. Dentro del Classroom les dejé un archivo. Un archivo en PDF y un archivo de un programa en Fusion. Entonces, bueno, tenemos adentro. Entonces, bien, descargando, este archivo yo les paso. Y está ya, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Sí están viendo? Yo no. Sí, jefe, sí. Sí, jefe, se ve la pantalla. Sí. Esos archivos son los F y un archivo para Fusion. Entonces ustedes abren el Fusion, abren ese que se llama Práctica 2. Y les va a aparecer este ensamblaje que está aquí. Entonces, esta parte de aquí, donde, bueno, tiene 3 piezas que ya está ensamblado y luego tenemos un elemento adicional que es esta pieza que es la que vamos a mecanizar. Entonces hemos ensamblado
sí, que sería el amarre a la máquina. Nosotros vamos a montar a la máquina con este ensamblaje que vemos, el material y la pieza que queremos mecanizar es la que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, en ese archivo, en ese archivo que les pasé, van a encontrar este PDF que les voy a abrir ahorita. Bueno, un poco que tenemos para acá. Vemos cómo está. Vemos cómo está nuestro o ensamblado nuestro amarre con nuestra pieza. Y ya es pasando aquí y nos pasamos a la parte de acá y establecemos ahora una configuración para fresado. Entonces nosotros anteriormente estuvimos trabajando en torno, pero sería el mismo procedimiento, ¿no? El procedimiento que hacíamos en torno, pero esta vez para fresador. Eso es lo que vamos a hacer. Ya tendríamos que irnos a la parte de donde está esta carpeta de configuración, que es la parte inicial que tenemos que hacer. Entonces, como hacíamos en el torno, ¿cuáles eran esos primeros pasos que hacíamos en el torno y que hacíamos dentro de esta carpeta? ¿Qué hacíamos dentro de esta primera configuración? ¿Ah? Primero se debía ver qué máquina se va a ocupar, Inge, en caso de, ¿Qué hacíamos? de realizar. Inge, eso digo que primero debemos ver el tipo de máquina a Ya. utilizar. La máquina. Después Ya, el la tipo de máquina operación a utilizar. de ahí el tipo de operación que vamos a utilizar, en este caso es el fresado, entonces se selecciona la operación de fresado. Ya. Aquí fresado, ya está bien. Y de ahí, ¿qué hacíamos en el torno? Ya decíamos que era una operación para tornear porque era una pieza cilíndrica. Y luego, ¿qué hacíamos? Definir la herramienta. No, antes de eso. Las coordenadas, Inge, y el tropezo. Hagan cuenta que ustedes quieren mecanizar una pieza. O sea, ustedes ya tienen tienen el plano, lo que sea, de la pieza que quieren mecanizar. Entonces, ¿qué tienen que saber primero? Las medidas, el material. Ya el material y las medidas de la pieza inicial, ¿no? De la pieza en bruto, de la pieza de partida, como querramos llamarle. Eso hacíamos igual en el torno, ¿no es cierto? En el torno veíamos cuáles son las dimensiones de la pieza inicial y eso definíamos aquí. Entonces acá tenemos que hacer lo mismo. Aquí el programa, al momento que yo le pongo fresado, el programa piensa que yo quiero fresar todo este ensamblaje. Por eso si ven, me aparece una caja, esa caja de ahí que está un poco translúcida, o sea que no está totalmente sólida. El programa identifica toda la pieza que tengo dentro de este entorno y considera que yo quiero mecanizar toda esta pieza. Pero ¿será que yo quiero mecanizar toda esta pieza, todo este ensamblaje? No, Inge, solo la pieza en rojo. ¿Sí o no? Sería de mecanizar. Solo la pieza yo quiero mecanizar. Yo voy a mecanizar todo, sino solo quiero mecanizar esta pieza de aquí, es la pieza final, ¿no?
Entonces para eso me voy a donar. Y aquí, dejen ver, aquí, no, antes de irme al recuadro amarillo, aquí en la misma configuración, aquí el modelo, donde dice modelo, aquí tengo que especificar cuál es el modelo. El modelo se refiere a la pieza final, a la pieza ya mecanizada, ¿sí? Entonces yo cojo aquí, doy clic donde dice nada, porque ahorita no he seleccionado nada. Pico ahí y aquí selecciono la pieza que voy a mecanizar. La pieza que quiero mecanizar, entonces ya el recuadro ese translúcido que me aparecía, ya no me aparece en todo mi ensamblaje, sino ahora solo me aparece alrededor de la pieza mecanizada, ¿no es cierto? Y además de eso, adicionalmente a eso, yo puedo seleccionar el accesorio, le doy clic aquí donde dice accesorio, y selecciono el accesorio. El accesorio se refiere al utillaje o a la mordaza o al amarre que yo voy a usar. Entonces, en este caso es esta de aquí. Bueno, todas estas de aquí puedo seleccionar. Todas estas piezas de aquí, o seleccionar directamente desde el modelo, seleccionar toda esta pieza que está aquí. Porque todo esto de ahí corresponde al utillaje, a la mordaza. Entonces, eso yo hago para que el programa identifique que le estoy sujetando mediante estas mordazas de aquí, en el caso de que pueda haber alguna colisión de mi herramienta con esta zona de aquí. Entonces el programa me daría un mensaje y me diría que mi herramienta se está colisionando con la mordaza que yo tengo aquí. Entonces para eso me sirve tener montada la mordaza que voy a usar y la pieza que quiero mecanizar. Sí, para decir al programa, esta es la pieza que voy a mecanizar, y además de esto, este es el utillaje que voy a usar, o el herramental, o la mordaza que voy a usar, para que tome en cuenta eso y que cuando haga el programa tenga mayor control sobre esas trayectorias que le voy a dar a mi herramienta para que no existan colisiones. Sí, entonces, una vez que yo ya tengo identificada cuál es la pieza final, cuáles son mis accesorios, ahí sí le puedo dar las dimensiones acá en el recuadro siguiente donde dice material. Le doy las dimensiones de la pieza que quiero mecanizar. Entonces en este caso, como lo único que voy a mecanizar está acá adentro, si se supone que, o acá suponemos que ya le hicimos un fresado a las caras, ya se planearon las caras, ya se definieron todas las medidas. Entonces lo único que nos interesaría es que para este caso es mecanizar esta parte interna de aquí, ¿sí? Entonces vamos a decir que la pieza de partida tiene estas mismas dimensiones que la pieza ya mecanizada, ¿sí? Porque lo que vamos a mecanizar es esta zona superior. Entonces ya la pieza ya está escuadrada o ya está con las medidas finales, ¿no? Acá en las unidades le voy a cambiar mis unidades en milímetros. Entonces para cambiar en milímetros le doy clic a este icono y le pongo acá en milímetros. Le pongo en aceptar. Bueno, me voy nuevamente a configuración. Ya perdí pero no importa, vuelvo a ponerle, a seleccionar nuevamente. Este es mi accesorio, estaba acá. Entonces voy a medir, o en este caso, bueno, yo acá donde dice modo, dice cuadro de tamaño relativo. O sea, el cuadro de tamaño relativo nos permite dar un desfase a cada lado de esta caja que tengo aquí. Entonces yo tengo un desfase lateral de 1 milímetro. Como no tengo ningún desfase lateral, aquí le pondría 0. Acá también 0. Y así, ¿no? Digamos que yo solo quiero tener material acá encima, que voy a hacer un planeado por acá encima. Entonces ahí tendría que cambiar. Voy a poner aquí añadir material a todos los lados. Sí, entonces aquí, a eso de aquí me permite ir poniendo un desfase en cada uno de los lados. Entonces como yo veo acá, en este caso,
bueno, yo tengo definido mis, bueno, mis ejes están aquí, luego ya vamos a configurar bien estos ejes, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos que hacer antes de, también de establecer eso es establecer el sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas vendría a ser el cero de la pieza, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy viendo que acá yo tengo que hacer coincidir mis ejes con los ejes de la máquina. Entonces, yo estoy viendo que mi eje Z está en esta dirección. Pero claro, en una fresadora nosotros vamos a tener el eje Z por encima, ¿no? Que es donde se va a mover nuestra herramienta. Entonces, para eso, acá en origen, vamos a establecer un punto donde va a estar mi cero pieza. Entonces, digamos que el cero pieza va a estar en el centro. Entonces, acá el programa me da unos puntos por defecto. Yo podría luego cambiar esos puntos, pero voy a usar este punto que me indica que es el centro del material que quiero mecanizar. Sí, pero todavía no le tengo bien referenciado, ¿no? Porque el eje Z tiene que estar hacia arriba. Entonces, acá en orientación voy a poner seleccionar eje o plano Z y eje X. Entonces, el plano Z va a estar en esta cara de aquí. Y ahí sí, ¿no? Ahí sí el eje Z está en dirección para arriba y yo puedo ir modificando también los ejes, ¿no? Entonces ahí sí selecciono un punto, selecciono este punto de acá. Entonces ahí quiere decir que yo le voy a montar a mi pieza como está aquí, ¿no? De acuerdo a los ejes que tengo en la máquina. Entonces, si yo quiero modificarle al eje X también, podría modificarle al eje X, diciéndole que yo quiero que el eje X esté en este sentido. Entonces ahí sí, yo tengo que montarle en la máquina, haciéndole coincidir con estos ejes que están aquí. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces ahí sí yo le puedo decir si yo quiero un desfase, ¿no? Entonces digamos que yo quiero un desfase en 1, de 1 milímetro o de 2 milímetros en Z positivo. ¿Sí? Entonces ahí yo solo le estoy poniendo el desfase. Aquí esto me permite ir poniendo desfase en cada uno de los ejes. Si yo quiero ponerle en el negativo, digamos que acá tendría 5 y acá vemos cómo se me aumenta, ¿no? Pero en este caso, como ya habíamos dicho, ¿no? La pieza está ya con las dimensiones finales. Solo tenemos un sobrematerial en la cara superior, si fuera el caso. Y lo que haríamos solo sería hacer un planeado en esta cara superior. Y el punto 0 yo lo tengo considerado ahí. Aquí el punto 0 está en la cara superior de la pieza de partida, de la pieza inicial, de la pieza en bruto, como querramos llamar, en el centro. Entonces yo cuando vaya a la máquina tendría que establecerle el cero de referencia de mi máquina en este punto que está aquí. Y obviamente en el plano tendría que especificar, ¿no? Que el cero pieza está en esta posición. Porque claro, si le ponemos al cero pieza dentro de la máquina en cualquier otra ubicación que no sea esta, vamos a tener otros resultados. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Y bueno, ahí voy a poner en aceptar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Qué dicen? No dice. ¿Todo claro? ¿Sí o no? Sí, Inge, todo claro. Ya, entonces ahí ya estaría listo para realizar las operaciones de mecanizado. Entonces, bueno, acá arriba le vamos a hacer un planeado de esta cara, de este exceso que le dejamos aquí o que tenemos de este exceso.
nosotros queremos llegar a las medidas finales. Entonces, para llegar a las medidas finales tendríamos que mecanizar esta zona de sobrematerial que tenemos aquí. Para eso vamos a usar un fresado. Entonces, bueno, acá estas es las operaciones que tengo para hacer operaciones en la fresadora. Entonces voy a usar el que dice cara. ¿Sí? Acá selecciono una herramienta. Puedo usar una herramienta que ya previamente me haya creado o crearme una herramienta nueva, ¿no? Entonces yo dentro de la librería voy a ver qué herramientas tengo. Bueno, voy a usar este plato que tengo aquí creado, que es de diámetro 50. Aquí, bueno, ya establecí velocidades de corte, etcétera. Voy a seleccionar esa herramienta y luego establecemos las diferentes configuraciones que necesitamos dentro de las estrategias que vamos a usar para mecanizar. El contorno aquí se nos selecciona automáticamente. El contorno es lo que queremos mecanizar, la zona donde queremos mecanizar. Entonces, en este caso, es esa misma zona que está ya configurada. El programa automáticamente ya me creó, ¿sí? Porque yo eso es lo que quiero mecanizar. O sea, toda esta zona que estoy viendo aquí. Luego acá, al igual que veíamos en el torno, tenemos los planos de seguridad, ¿sí? Donde acá viene una altura o diferentes planos de seguridad de acuerdo a los avances que vamos a usar ya para mecanizar. Igual todos estos de aquí podemos cambiar, si fuera el caso. Estas alturas cambiamos todo desde aquí, ¿no? Entonces tenemos la altura de espacio libre, la altura de retracción, altura de avance, altura superior y altura inferior. Entonces esta altura superior me dice desde dónde voy a mecanizar y hasta dónde quiero mecanizar. Entonces la altura superior, esta que está aquí en celeste, me está cogiendo desde el inicio de la pieza en bruto, porque eso es lo que yo quiero mecanizar. ¿Hasta dónde quiero mecanizar? Hasta el inicio de la pieza mecanizada, que es lo que me aparece en azul. Pues básicamente lo que se va a mecanizar es esta zona que estamos viendo aquí. Esta zona es lo que queremos mecanizar. Entonces, como está bien seleccionado eso, pasamos a la siguiente parte, donde aquí establecemos las diferentes pasadas que queremos dar, sobrepasadas, etcétera. Entonces, este sobrepasada es lo que se va a mover en el plano Y y X, ¿no? Entonces, en el plano Y y X, si es que tenemos una fresa de 10 y queremos mecanizar una longitud de 50, entonces tenemos que darle esa sobrepasada, es una sobrepasada horizontal, ¿no? Entonces, en este caso, como lo que yo voy a mecanizar aquí es de longitud 50.8 y mi fresa es de 2, de 50, pues tendría que dar dos pasadas, ¿no? Entonces, esas 2 pasadas va a dar considerando este valor que estamos viendo aquí, en donde dice sobrepasada. La dirección está en ambos sentidos, o sea, va a ir por ambos sentidos. Profundidades, no. Y material a dejar tampoco. Entonces, acá, bueno, acá es como ingresa nuestra herramienta y cómo sale. Ponemos ahí en aceptar, luego vemos en la simulación. Bueno, en este caso va a venir desde acá. Podríamos cambiarle para el otro sentido también. Pero bueno, vamos a verle ahí cómo está nuestra pieza que queremos mecanizar. Entonces, va a mecanizar en ese sentido. Entonces ahí estamos viendo que estamos mecanizando el 1 milímetro o 2 milímetros que teníamos y ya tendríamos las medidas ya de la pieza, y ahora únicamente nos quedaría por mecanizar la parte interior, este cajeado que tenemos aquí. Pero esta primera operación ya la definimos de esta manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
No, Inge. Pregunta. Bueno, aquí extensión de la pasada, le voy a extender un poco más. Hacerle también un poco de desfase al material. Sí, esto es para que la herramienta se vaya más hacia acá, ¿no? O sea, hacerle una extensión al mecanizador, más acá. Que venga más acá, así. Con eso yo garantizo que mecanice completamente la pieza que tengo. ¿Sí? Y ahí se va a mecanizar un poco más al fondo. Y ya está. Y acá, bueno, podemos ver los tiempos. Tiempo de mecanizado, 37 segundos. Podríamos ir viendo modificaciones, a ver si podemos reducir ese tiempo. Y de esa manera ir optimizando nuestro programa. Bueno, nos queda pendiente la otra operación que vamos a ver en la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, Inge, ninguno. Bien. Entonces vamos a quedar hasta aquí. Eso sería todo por la clase de hoy. Que pasen bien. Hasta luego. Bien.